Un lince entra al hospital cargando a un bebé y deja a todos sin palabras. Cuando descubras la razón no aguantarás las lágrimas. La noche en el hospital Lakeview Memorial de Portland, Oregón, era como cualquier otra de tormenta, oscura, fría y con las calles desiertas bajo la lluvia incesante. El sonido del agua golpeando contra las puertas de vidrio resonaba en los pasillos vacíos. El personal se movía con calma, acostumbrado a las urgencias que traían las noches de mal tiempo, pero nada podría haberlos preparado para lo que estaba por suceder. En su oficina, el doctor Nathan Cross revisaba los expedientes de pacientes bajo la luz parpadeante de una lámpara de escritorio. Las horas largas y el clima parecían haber dejado huella en él. Su cabello oscuro caía en húmedos mechones sobre su frente y su uniforme mostraba las arrugas de una jornada sin descanso. Con 12 años de experiencia en urgencias, Nathan creía haberlo visto todo, pero aquella noche iba a desafiar incluso sus conocimientos más arraigados sobre lo posible. El suave pitido de las puertas automáticas irrumpió en el silencio, sacando a Nathan de su ensoñación. Alzó la vista, esperando ver a paramédicos empujando una camilla o a algún paciente buscando refugio del aguacero. Lo que encontró en su lugar lo dejó helado. Bajo la luz blanca y titilante del vestíbulo, se recortaba la figura de un bobcat, empapado por la lluvia. El agua goteaba de su pelaje, dejando pequeños charcos a su paso. El animal se mantenía quieto, sus ojos dorados recorriendo la sala con una calma inquietante. No parecía nervioso ni agresivo, sino más bien consciente de su entorno, como si supiera exactamente dónde estaba. Pero no fue el bobcat lo que atrapó la atención de Nathan, sino lo que llevaba entre sus mandíbulas. Suspendido con delicadeza por los dientes del animal, pendía un pequeño bulto envuelto en tela. Por un instante, el hospital entero pareció contener la respiración. Las enfermeras y los pacientes en la sala de espera quedaron petrificados, incapaces de procesar lo que veían. Incluso el guardia de seguridad, que llevaba años trabajando allí, dudó en reaccionar. Los ojos del bobcat se encontraron con los de Nathan. El médico sintió una extraña conexión, como si el animal lo estuviera buscando a él específicamente. Había algo en esa mirada que transmitía una inteligencia serena, una intención que escapaba a toda lógica. El bobcat avanzó con pasos lentos, sus garras repiqueteando suavemente sobre el linóleo del suelo. Con cada movimiento, los murmullos crecían y los ojos de todos seguían sus movimientos. El guardia tanteó su radio, pero Nathan levantó una mano para detenerlo. «Espera», dijo en voz baja, sin apartar la mirada del animal. No sabía por qué confiaba en aquel instinto. Tal vez era la forma en que el bobcat caminaba, con una deliberación casi humana, o quizás era la forma en que cargaba el bulto con tanto cuidado. Fuera lo que fuera, Nathan sintió que interrumpirlo sería un error. El bobcat se detuvo en medio del vestíbulo. Lentamente, bajó el bulto al suelo, empujándolo con el hocico antes de retroceder unos pasos. El animal permaneció inmóvil, su mirada fija en Nathan, esperando. El doctor sintió su corazón acelerarse, pero sus pies se movieron por sí solos. Dio un paso adelante, seguido de otro, hasta arrodillarse frente al bulto. El silencio era absoluto mientras extendía las manos temblorosas y desataba con cuidado la tela empapada. Lo que encontró adentro lo dejó sin aliento. Nathan se quedó inmóvil durante un instante que pareció eterno. La tela empapada se adhería a sus dedos mientras la apartaba con delicadeza, revelando poco a poco el pequeño rostro pálido de un bebé. El niño apenas respiraba. Su piel, casi translúcida, estaba fría al tacto y sus labios tenían un tono azulado. Un leve quejido escapó de su boca, pero fue tan débil que apenas se escuchó sobre el repiqueteo de la lluvia contra las puertas de vidrio. El corazón de Nathan se detuvo por un momento antes de que su instinto médico se activara. «Necesito un equipo pediátrico aquí, ahora», rugió, levantándose de inmediato con el bebé en brazos. Las enfermeras, aún sorprendidas, reaccionaron rápidamente. Una de ellas corrió hacia la unidad neonatal mientras otra llamaba por radio a los especialistas de guardia. «Tráiganme un incubador y preparen oxígeno». La voz de Nathan era firme, pero en su interior bullían preguntas sin respuesta. A pesar de la urgencia, su mente no podía dejar de regresar al mismo pensamiento. ¿Cómo había llegado este bebé hasta allí? Y, más importante aún, ¿cómo era posible que un bobcat lo hubiera transportado con tanto cuidado, sin hacerle daño? Mientras el personal se apresuraba, Nathan miró al bobcat. El animal seguía en el mismo lugar, observando con una quietud que parecía sobrenatural. Sus ojos no parpadeaban, como si esperara asegurarse de que el niño estuviera a salvo.
Nathan se acercó lentamente al animal, manteniendo al bebé firmemente contra su pecho para brindarle calor. ¿De dónde vienes?, murmuró, sabiendo bien que no recibiría respuesta. El bobcat inclinó la cabeza ligeramente, como si entendiera la pregunta, pero no se movió. Doc, tenemos el incubador listo. Una enfermera llegó apresurada, empujando el equipo hacia el centro del vestíbulo. Nathan asintió y, con extremo cuidado, colocó al bebé dentro. Un monitor comenzó a registrar sus signos vitales. La respiración del niño era irregular, pero estaba vivo. Hipotermia, deshidratación, pero no veo heridas visibles, informó Nathan en voz alta, más para sí mismo que para los demás. Un leve suspiro de alivio recorrió el vestíbulo. Las enfermeras intercambiaron miradas, sabiendo que el bebé tenía posibilidades de sobrevivir. Nathan se giró de nuevo hacia el bobcat, pero esta vez algo había cambiado. El animal estaba a punto de marcharse. Su mirada se cruzó una última vez con la del médico antes de girar hacia las puertas de salida. «Déjalo ir», dijo Nathan al guardia, que seguía indeciso. El bobcat atravesó la puerta automática con paso lento y desapareció en la tormenta, dejando tras de sí una mezcla de asombro y desconcierto. Nathan observó la lluvia unos segundos antes de dirigir su atención de nuevo al bebé. El animal se había ido, pero el misterio apenas comenzaba. El pequeño cuerpo del bebé temblaba en los brazos de Nathan mientras avanzaba con paso firme hacia la unidad neonatal. Su mente estaba en modo automático, enfocada únicamente en estabilizar al niño. Las preguntas que lo asaltaban, cómo había llegado allí, por qué un bobcat lo había traído, quedaban relegadas a un segundo plano. «Abran paso», ordenó, y el pasillo se despejó en segundos. Las enfermeras ya habían preparado la sala. Las luces brillaban intensamente y el suave pitido de los monitores llenaba el aire. La incubadora estaba abierta, esperando al pequeño paciente. Nathan colocó al bebé en su interior con movimientos cuidadosos y precisos. Su entrenamiento y años de experiencia guiaron cada gesto mientras conectaba electrodos al diminuto pecho del niño. El monitor comenzó a registrar un latido débil pero constante. «Oxígeno al 30%. Indicó Nathan mientras una enfermera ajustaba la mascarilla diminuta sobre la nariz del bebé. El sonido rítmico del ventilador llenó la sala. Nathan vigiló atentamente cómo el pecho del bebé subía y bajaba de forma irregular al principio, pero con el tiempo, los movimientos se estabilizaron. «La temperatura corporal está subiendo», informó una de las enfermeras, leyendo los datos en la pantalla. «Sigue hipotérmico, pero está respondiendo bien», respondió Nathan. «Vamos a necesitar líquidos intravenosos y vigilancia constante». El ambiente en la sala se relajó levemente. El personal trabajaba con eficiencia, pero la tensión de lo sucedido aún flotaba en el aire. «¿Qué hacemos con el bobcat, doctor?», preguntó una joven enfermera mientras desinfectaba el área. Nathan levantó la mirada. «Se fue. Lo dejamos ir». La enfermera parpadeó, incrédula. «¿Se fue? ¿Así nada más?». Nathan asintió. «Sí. Y no creo que vuelva». El bebé emitió un leve quejido, suave pero audible. Nathan se acercó y pasó suavemente el dedo por la diminuta mano del niño. Los pequeños dedos intentaron aferrarse a él. «Estás a salvo ahora, pequeño», susurró Nathan. Una enfermera se acercó con una manta caliente para envolver el bulto de tela empapada en el que había sido encontrado el bebé. Al levantarlo, algo pequeño y metálico cayó al suelo con un suave tintineo. «Doctor, mire esto». Nathan se inclinó y recogió el objeto. Era un relicario dorado, ligeramente deslustrado, pero con un grabado intrincado. Lo sostuvo en la mano, examinándolo con cuidado. Al abrirlo, encontró una fotografía diminuta en su interior. La imagen mostraba a una mujer joven, con un recién nacido en brazos. En la parte trasera del relicario, una inscripción rezaba: «Para Clara. Protégelo a cualquier costo». Nathan sintió que algo se revolvía en su interior. El nombre Clara parecía ser una clave. «Averigüemos quién es esta mujer», dijo, pasando el relicario a una enfermera. «Puede ser la madre del niño». «Lo haré de inmediato», respondió ella, desapareciendo rápidamente por el pasillo. Nathan volvió su atención al bebé, quien ahora dormía tranquilo dentro de la incubadora. El color comenzaba a regresar a sus mejillas. Había sobrevivido. Pero mientras el hospital volvía a su ritmo habitual, Nathan no podía ignorar una sensación persistente. Esa noche había presenciado algo más grande que cualquier diagnóstico médico o explicación racional.
Nathan permaneció junto a la incubadora mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por las ventanas del hospital. El bebé dormía profundamente, sus signos vitales se mantenían estables, pero en la mente del doctor giraban preguntas sin respuesta. Sobre la mesa de trabajo, el relicario descansaba abierto. La diminuta fotografía de la mujer y el niño parecía observarlo, como si guardara un secreto que solo estaba dispuesto a revelar a quien supiera escuchar. Nathan giró el pequeño objeto en sus manos, repasando la inscripción una vez más. Para Clara. Protégelo a cualquier costo. Clara, susurró. El nombre flotaba en su mente como un eco lejano. Nathan estaba convencido de que la clave para entender aquella noche se encontraba en esa simple palabra, pero no tenía pistas sobre quién era ni de dónde venía. Un golpeteo suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Sara, una de las enfermeras que había ayudado durante la emergencia. Doctor, revisamos en el sistema, pero no hay ningún ingreso reciente con el nombre de Clara ni registros de niños desaparecidos en las últimas 24 horas. Su tono era cauteloso, como si ella misma luchara por entender lo que implicaba. Nathan asintió con un leve suspiro. Gracias, Sara. Sigue buscando. Puede que el nombre esté vinculado de otra forma. Sara se retiró, dejando a Nathan nuevamente solo con el relicario y el niño. ¿Quién eres, pequeño?, murmuró mientras tocaba con delicadeza el cristal de la incubadora. El bebé abrió los ojos brevemente y dejó escapar un sonido suave antes de volver a dormirse. De repente, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Nathan. ¿Y si el Bobcat no era lo más extraño de esta historia? Quizá aquel animal solo había sido un mensajero, una pieza más en algo que escapaba a cualquier explicación lógica. ¿Cómo había encontrado el Bobcat al bebé? ¿Cómo lo había traído al hospital sin causarle daño? Nathan no era un hombre supersticioso, pero aquella noche lo había dejado con una sensación difícil de ignorar, como si fuerzas invisibles hubieran tejido cuidadosamente cada detalle de lo sucedido. Horas más tarde, mientras Nathan tomaba una taza de café en la sala de descanso, Sara regresó con algo en las manos, una hoja de papel impresa con una foto borrosa de una mujer. Doctor, encontré algo. Esta imagen estaba archivada en un informe antiguo de desaparecidos, de hace 3 años. La mujer de la foto se llamaba Clara Evans. Nathan se inclinó hacia adelante, observando la imagen con atención. El rostro de la mujer coincidía perfectamente con la foto dentro del relicario. ¿Qué le ocurrió?, preguntó con el ceño fruncido. Sara bajó la mirada. Desapareció durante una tormenta. Se decía que su coche había sido arrastrado por una corriente, pero nunca encontraron su cuerpo ni el de su hijo recién nacido. Nathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y el Bobcat?, preguntó, sin estar seguro de por qué lo hacía. Sara lo miró con desconcierto. Lo curioso es que los informes mencionan que Clara vivía cerca de la reserva forestal. Algunos vecinos decían que solía hablar de un Bobcat que merodeaba cerca de su casa. Ella decía que era diferente, como si lo conociera desde hace años. Nathan apretó los labios. Diferente, repitió. Cerró el relicario con suavidad y se levantó. A través de la ventana de la unidad neonatal, observó al bebé. Ahora estaba más convencido que nunca de que la conexión entre Clara, el Bobcat y ese niño era mucho más profunda de lo que cualquiera podía imaginar. El hospital comenzaba a recobrar su rutina habitual cuando el murmullo de voces agitadas en el vestíbulo llamó la atención de Nathan. Se apartó del cristal que separaba la unidad neonatal y caminó hacia la entrada, donde un grupo de personas se había congregado. Entre ellos, Carl, el jefe de seguridad, lo esperaba con una expresión sombría. «Doctor Cross», dijo Carl, acercándose. «Hay alguien aquí preguntando por un niño. Dice que es su hijo». Nathan sintió cómo se aceleraba su pulso. «¿Quién es?». Carla sintió hacia la entrada principal. «Está justo ahí». A través de las puertas de cristal, Nathan vio a un hombre de pie bajo la lluvia que había comenzado a amainar. Su ropa estaba empapada y arrugada, y su rostro mostraba claros signos de agotamiento. Las ojeras marcaban su piel pálida, y un ligero temblor recorría sus manos mientras sostenía una fotografía arrugada contra su pecho. Nathan cruzó el vestíbulo y empujó las puertas para salir. El frío aire matutino lo envolvió de inmediato. «Soy el doctor Nathan Cross. ¿Puedo ayudarlo?», dijo con voz tranquila. El hombre levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, como si no hubiera dormido en días. «Mi nombre es Daniel Evans», respondió, su voz apenas un susurro. «Estoy buscando a mi hijo». Nathan sintió una punzada de reconocimiento. «Evans», repitió,
recordando el nombre de Clara en el relicario. ¿Clara Evans era su esposa? Los ojos de Daniel se humedecieron al escuchar el nombre. Sí. Ella murió hace 2 noches. Nathan mantuvo la calma, aunque en su interior las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué ocurrió? Daniel apretó la fotografía con más fuerza. Estábamos en el coche. La tormenta era intensa. Perdí el control, el coche cayó en una corriente. Cuando desperté, estaba solo. Clara y el bebé habían desaparecido, ***, su voz se quebró. Busqué por todas partes, pero no los encontré. Pensé que los había perdido. Nathan sintió un nudo en la garganta. Su hijo está aquí, Daniel. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. ¿Está vivo? Daniel dejó caer la fotografía mientras se llevaba las manos al rostro, conteniendo un sollozo. Nathan la recogió. La imagen mostraba a Clara, sonriendo mientras sostenía al bebé, con Daniel a su lado. Era idéntica a la foto del relicario. Hay algo más, dijo Nathan con suavidad, devolviéndole la foto. Su hijo llegó aquí, de una manera poco común. Daniel levantó la mirada, visiblemente confundido. ¿Cómo llegó hasta aquí? Nathan respiró hondo. Un bobcat lo trajo. Daniel parpadeó, incrédulo. ¿Un bobcat? Lo trajo a través de la tormenta, hasta el hospital. No puedo explicarlo, pero parecía protegerlo, ***. Daniel se quedó en silencio, asimilando la información. Finalmente, susurró. «Jasper». Nathan frunció el ceño. «¿Jasper?» Daniel asintió lentamente. Clara creció cerca de una reserva. Cuando era niña, decía que había un bobcat que siempre estaba cerca de su casa. Ella lo llamaba Jasper y juraba que la protegía. Cuando nació nuestro hijo, bromeaba diciendo que Jasper también lo cuidaría, ***. Nathan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel, no creo que eso fuera una broma. Daniel asintió, limpiándose las lágrimas. Quiero verlo. Por supuesto. Sígame. Nathan condujo a Daniel a la unidad neonatal. Cuando llegaron, el hombre se acercó con pasos temblorosos a la incubadora donde su hijo dormía plácidamente. Al verlo, Daniel dejó escapar un sollozo ahogado y apoyó una mano en el cristal. «Se parece a ella», susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nathan dio un paso atrás, permitiéndole aquel momento de reencuentro. Mientras observaba a Daniel junto a su hijo, no pudo evitar pensar que lo que había presenciado aquella noche no era solo un acto de la naturaleza. Era algo más grande, algo que desafiaba la razón. Fuera del hospital, bajo las primeras luces del amanecer, una figura dorada se movía silenciosamente entre los árboles. Nathan alcanzó a vislumbrarla antes de que desapareciera en la espesura. Jasper había cumplido su promesa. Daniel permaneció junto a la incubadora, incapaz de apartar la vista de su hijo. Sus dedos temblorosos rozaban el cristal como si temiera que el niño desapareciera de nuevo. Nathan lo observaba en silencio desde la puerta de la unidad neonatal, dejando que aquel momento de reencuentro transcurriera sin interrupciones. Finalmente, Daniel se volvió hacia él, limpiándose las lágrimas con la manga empapada. «Doctor, no sé cómo agradecerle». Su voz era un susurro lleno de emoción. Nathan cruzó los brazos y asintió con comprensión. «No tiene que agradecerme a mí. Fue Jasper quien lo trajo aquí». Daniel soltó una leve risa, casi incrédula, mientras sacudía la cabeza. «Nunca pensé que las historias de Clara fueran reales. Ella decía que ese bobcat la seguía cuando era niña, que la observaba desde el bosque». Nathan dio un paso adelante. «¿Alguna vez Jasper se acercó a usted?» Daniel negó con la cabeza. «No. Solo aparecía cuando ella estaba sola. Decía que Jasper la cuidaba. Cuando nació nuestro hijo, Clara estaba convencida de que Jasper lo protegería también, ***. Nathan frunció el ceño, reflexionando. Tal vez lo hizo. Daniel guardó silencio unos segundos, mirando nuevamente al bebé. Clara decía que hay cosas en este mundo que no necesitan explicación, que hay conexiones invisibles entre nosotros y la naturaleza, lazos que no se rompen. Hizo una pausa y se giró hacia Nathan. Creo que ella tenía razón. Nathan asintió lentamente. Lo que ocurrió aquí anoche es difícil de explicar. Pero su hijo está vivo gracias a ese bobcat. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Daniel, señalando al bebé. Nathan se acercó a la incubadora, abrió con cuidado la compuerta lateral y guió la mano de Daniel hacia el pequeño. Los dedos de Daniel se cerraron suavemente alrededor de la diminuta mano del niño, y las lágrimas volvieron a llenar sus ojos. «Gracias»,
susurró, mirando a su hijo como si el mundo entero se redujera a aquel instante. Nathan dejó que el silencio hablara por sí solo. No había palabras suficientes para describir lo que había sucedido, pero tampoco eran necesarias. Mientras el sol se elevaba sobre Portland, la noticia del bebé rescatado por un bobcat comenzó a esparcirse por el hospital. Las enfermeras comentaban el suceso en los pasillos y algunos reporteros merodeaban por la entrada, ansiosos por obtener detalles de aquella increíble historia. Nathan no se molestó en detenerlos. Sabía que algunos no lo creerían, y otros lo llamarían coincidencia. Pero para él, y para Daniel, la verdad era clara. Algo extraordinario había ocurrido esa noche. Horas más tarde, cuando Nathan salió del hospital para tomar aire fresco, sintió una presencia al borde del estacionamiento. Giró la cabeza y allí, entre las sombras de los árboles, vio una figura dorada observándolo. ¡Jasper! El bobcat lo miró con calma, sus ojos brillando con una inteligencia que trascendía lo natural. Por un instante, Nathan creyó ver algo más en esa mirada: gratitud. Con un movimiento lento y elegante, Jasper desapareció en el bosque, como si su tarea finalmente hubiera concluido. Nathan permaneció allí, con el relicario de Clara aún en el bolsillo de su bata, y una certeza grabada en el corazón. El amor, en sus formas más inesperadas, encuentra el camino. El amanecer pintaba de tonos dorados el cielo de Portland cuando Daniel se sentó en una de las sillas junto a la incubadora. Su hijo dormía plácidamente, respirando con calma, envuelto en el calor que apenas unas horas antes le había sido arrebatado por la tormenta. Nathan observaba la escena desde el umbral de la puerta. Había algo profundamente conmovedor en aquella imagen: un padre que, contra todo pronóstico, había recuperado a su hijo, y un niño que, de alguna manera milagrosa, había sobrevivido gracias a una fuerza que desafiaba cualquier explicación. El hospital comenzaba a despertar con el bullicio de la mañana. Las enfermeras intercambiaban turnos, y los pasillos recuperaban su actividad habitual, pero en la unidad neonatal reinaba una paz inquebrantable. Daniel se volvió hacia Nathan, con la voz aún temblorosa. Nunca pensé que lo volvería a ver. Cuando busqué en el bosque, pensé que lo había perdido para siempre. ***. Nathan asintió. A veces, la vida nos sorprende de formas que no podemos entender. Daniel pasó la mano por la cúpula de la incubadora, con los ojos fijos en su hijo. Clara solía decir que Jasper no era solo un animal, que estaba conectado a algo más grande. Nathan se apoyó en la pared, cruzando los brazos. Después de anoche, no creo que haya sido solo una historia. El silencio volvió a envolverlos hasta que una voz familiar los interrumpió. Dr. Cross, la policía está en la entrada. Era Carl, el jefe de seguridad. Quieren hacer preguntas sobre el bebé, y sobre el bobcat. Nathan exhaló suavemente y asintió. Ahora bajo. Daniel se levantó con cierta inquietud. ¿Debo hablar con ellos? No se preocupe. Yo me encargaré. ***. Nathan se dirigió a la entrada del hospital. Afuera, los oficiales esperaban junto a un grupo de reporteros que habían oído rumores sobre la historia. Mientras hablaba con los policías, algo al otro lado del estacionamiento captó su atención. Apenas visible entre los árboles, una silueta dorada lo observaba en silencio. Nathan reconoció inmediatamente a Jasper. El bobcat estaba allí, inmóvil, con sus ojos dorados brillando bajo la luz del sol naciente. Había una calma en su postura, como si entendiera que su misión estaba cumplida. Por un momento, los ojos de Nathan y Jasper se encontraron. En esa breve conexión, Nathan sintió algo más profundo que el simple agradecimiento. Era como una despedida. Con un leve movimiento de su cabeza, Jasper giró y desapareció entre los árboles, dejando atrás solo el susurro del viento y la sensación de que algo sagrado había ocurrido. Nathan se quedó allí, mirando el bosque durante varios segundos, antes de volver al hospital. Cuando regresó a la unidad neonatal, Daniel aún estaba junto a la incubadora, acariciando suavemente la mano de su hijo. Nathan se acercó y sacó algo de su bolsillo. Esto estaba con el bebé, dijo, extendiendo el relicario. Daniel lo tomó y lo abrió con cuidado. Al ver la foto de Clara sosteniendo al bebé, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, doctor. Nathan sonrió suavemente. Creo que fue ella quien se aseguró de que su hijo estuviera a salvo. Daniel asintió, cerrando el relicario y sosteniéndolo contra su pecho. Mientras el sol se alzaba por completo, Nathan salió una vez más al estacionamiento, respirando el aire fresco de la mañana. La figura de Jasper ya no estaba, pero su presencia aún se sentía en cada rincón del hospital.
Nathan sabía que aquella historia sería contada de muchas maneras, con explicaciones médicas, teorías y escepticismo. Pero en su corazón, guardaría la certeza de que lo que ocurrió aquella noche fue un milagro, tejido con hilos invisibles de amor, protección y lazos que trascienden la vida misma.